doy el ok por WhatsApp. ¿Listo? Bueno, estamos. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero presentarme. Soy Lidia Blanco, decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la universidad local, y estoy acá haciendo la apertura de este conversatorio, invitado por el abogado Diego Lazarone, secretario de Extensión de esta universidad, quien muy gentilmente y fiel a sus principios extensionistas y preocupado por la realidad social que viven las comunidades, toma la propuesta que presenta la Fundación Convivir para poder trabajar estos temas tan cruciales que hoy estamos atravesando a partir de esta pandemia, y que tiene que ver con qué pasa con las personas que viven y conviven la cuarentena, siendo portadores de un VIH, teniendo problemas de género, violencia de género, como muchas compañeras, y también quienes tienen que vivir con su enfermedad en este contexto, ¿no? En ese marco se pensaron 3 conversatorios. Uno tiene que ver con el que hoy vamos a empezar y que tenemos el gusto de tenerlo acá al querido doctor Jorge Bruña, médico especialista, infectólogo, muy conocido, con amplia trayectoria, conocido y reconocido, miembro integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, es el vicepresidente del servicio de PENTA, que presta su servicio a toda la comunidad de la región patagónica, no solamente a la parte de Comodoro, y también es el director del Centro de Aplicaciones Bionucleares, que bueno, que es todo un orgullo para Comodoro, y por supuesto a partir de Comodoro brinda servicio a toda la región patagónica. El que vamos a tener hoy va a ser a Jorge Bruña, y en los otros conversatorios van a estar Daniela Andrade y Mirta Balcón. También 2 personas que van a compartir, van a dar su mensaje con relación a la vivencia en este contexto. Y la coordinación de profesionales del área de la comunicación social, con mucho compromiso en la tarea que hacen y que buscan siempre, permanentemente, comunicar a la comunidad mensajes como lo que ahora nosotros estamos tratando de hacerlo. Así que quiero agradecer a quienes van a moderar el día de hoy, a Estela Arbesto, que está con nosotros, y en los otros 2 encuentros vamos a tenerlo a Raquel Ahumada y a Mónica Baeza. Así que a todos ellos, muchísimas gracias, y quisiera hacer... ¿Se escucha? Quisiera hacer un comentario respecto a lo que hablábamos en la previa con el doctor Jorge Bruña, que hace más de 30 años vivimos esta misma situación. Los que ya tenemos un poquito de años, vivimos esto, lo de cómo se estigmatiza, cómo se discrimina, cómo se maltrata, cómo se violenta a aquellos que tienen que vivir con una experiencia de vida que justamente no necesariamente es la que buscaron, pero que por A, por B o por C tienen que vivir y convivir. Y los derechos de estas personas, o sea que hablamos de la salud como un derecho, la accesibilidad al sistema sanitario y todas las vicisitudes y experiencias que tienen y tuvieron que vivir estas personas a partir de lo que el otro piensa de uno, y que injustamente lo etiqueta, le pone un rótulo, y así uno tiene que vivir y convivir. Y en este caso me parece que los medios de comunicación social tienen un rol fundamental. Por eso me pareció muy sugestivo el mensaje, inclusive, que da el título de este ciclo de conversatorio, que dice: cuando la intención es el mensaje, comunicación fehaciente. Justamente es lo que queremos hacer. Entonces hoy lo tenemos acá, el doctor Jorge Bruña, que con relación a lo que es el mensaje que tenemos que dar respecto al VIH y el COVID, ¿quién mejor que él, que es un infectólogo que además
forma parte del grupo de comité de crisis del área programática de Comodoro, del Ministerio de Salud Zona Sur, ¿no? Así que bienvenido, Jorge, te escuchamos. Muchas gracias, muy amable Lidia. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación. En principio esta mirada médica, digamos, y después tal vez algunas consideraciones, porque bueno, somos no solo, por decir así, un cuerpo, sino la cuestión psicosocial va de suyo. Así que somos un todo. Cuando hablamos yo empezaría por el COVID. COVID sería el coronavirus, y lo de vid es infectious disease, que está como en inglés, o sea, enfermedad infecciosa 19. La enfermedad infecciosa causada por el coronavirus del 2019. ¿Quién la produce a esta enfermedad? Es el SARS-CoV-2, ¿no? CoV, de nuevo, el coronavirus 2, y si hay 2 es porque hay un 1, y SARS es porque es el síndrome respiratorio agudo severo, solo que está escrito en inglés, para nosotros sería al revés, así que SARS-CoV-2 sería el síndrome respiratorio agudo severo causado por el coronavirus 2. Hay un 1 que fue también un coronavirus, pero que nos azotó, digamos, entre mediados, fines del 2002 hasta el 2004, pero que se quedó en lo que fue China, Singapur, así toda esa parte de Oriente, y Canadá, particularmente Toronto. Por suerte se quedó en esos lugares, hicieron bien el trabajo y no se desparramó. Tiene 10 veces más chance de matarnos el SARS-1 que el que nos toca ahora. Y hay un tercer coronavirus, que es el que da el MER, que es, digamos, el síndrome respiratorio de Medio Oriente, de Middle East, por eso lo de MER. Es un virus, por suerte, que habita el camello, así que le cuesta un poco pasar al ser humano, así que tiene, por suerte, baja contagiosidad y es mucho más grave porque tiene una mortalidad cercana al 30%. Eso sería más o menos la cuestión taxonómica, digamos, para hablar de por qué se llaman así. SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 no es un virus de laboratorio, ¿no? Todas estas, digamos, cuando estamos inmersos en situaciones de crisis, nos ponemos más o menos paranoicos y creemos que, bueno, empiezan a correr por internet muchas noticias, informaciones, y uno se pone, digamos, loco leyendo, hasta refrenando el deseo de darle clic para ver qué dice. ¿Por qué digo que no taxativamente? Porque hasta hoy en día, si uno manipula un virus, deja huellas. No es que uno puede manipular un virus y desaparecer, digamos, y dejarlo al virus ahí, y el próximo que lo desmenuza no se da cuenta que ese virus fue manipulado artificialmente. Hay un montón de estudios de cientos de cepas, ninguna de ellas ha demostrado que fue manipulada. El coronavirus existe desde hace un montón de tiempo, de hecho el 30% de nuestros resfríos es por un coronavirus, producen otras infecciones de vías respiratorias altas, así tipo bronquitis. El grupo
digamos, el papá de estos coronavirus que acabamos de nombrar, habita sobre todo en el murciélago, ¿no? Es digamos, es una zoonosis en el sentido de que viene de un animal, tiene como víctimas habituales otros animales, solo que por la cuestión cultural en China de que hacen estos mercados con muchos animales vivos, enjaulados, pero en un gran número y todos juntos apretados, digamos, la promiscuidad, por decirlo así, hace que ese virus haya tenido opción de probar muchas veces, intentar colonizarnos a nosotros. Bueno, de tanto probar le invocó, logró encontrar un receptor, ¿no? Una cerradura que al dar la vuelta lograba hacer que las células del tapizado de nuestro aparato respiratorio lo metieran para adentro y le prestaran la maquinaria disponible para reproducirse. Ese virus tiene una capacidad de reproducción muy alta y, al contrario de otros virus, no solo se reproduce en nuestro tapizado respiratorio de los pulmones, sino en todo el aparato respiratorio. Por lo tanto, tenemos una fábrica en la nariz y en la garganta. Tiene alta contagiosidad, se calcula que por cada uno, digamos, que tiene el virus, hay 3 que se van a contagiar. Tiene un periodo de incubación, quiere decir, desde que entra hasta que me enfermo, a eso le llamamos periodo de incubación, promedio de 5 o 6 días. Pero empieza a contagiar más o menos 1 día y medio a 2 días antes de que el que se va a enfermar sienta algo. O sea que si yo me enfermo pasado mañana, viernes, del COVID, a esta hora ya lo tengo, lo estoy incubando, pero más grave aún, ya empecé a contagiar. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto para darnos cuenta que las personas sin síntomas, infectadas, pero sin síntomas, contagian. ¿A partir de cuándo? Y de 2 días antes, 1 día y medio antes de enfermar. El pico del contagio, o sea, cuando soy más contagioso, es el día que me enfermo, el día que tengo los síntomas. Por lo tanto, arranco a contagiar 2 días antes, tengo mayor capacidad de contagio y el pico es cuando me enfermo, el día que me enfermo. De ahí en más empieza a bajar. Entonces, de acá se desprende qué importante es que los contactos de personas que están, digamos, diagnosticadas, que tenemos, son casos diagnosticados de infección por COVID, se mantengan en cuarentena, se aíslen, porque esas personas, aún sin síntomas, que es lo que llamamos contactos estrechos, ¿no es cierto?, de alguien que tiene diagnóstico de infección de COVID, se aíslen. ¿Se aísle por qué? Porque 1 o 2 días antes de enfermarse, y nadie sabe si uno se va a enfermar, uno está contagiando. ¿Qué es lo que sucede entonces con 100 personas que se contagian del COVID? Probablemente 80 más o menos no les pase nada, ¿no? Tengan prácticamente una manifestación muy leve o ninguna manifestación, probablemente 1/3 o tal vez más de las personas de esas 80 ni siquiera se enteren que se contagiaron del COVID, ¿sí? Esto después tenemos que enmarcarlo en la edad. A medida que uno junta años, más chance de enfermarse y más chance de enfermar gravemente, ¿no? Hoy en día vieron que con más de 65 años uno tiene alta chance de enfermar seriamente, y cuando uno mira
las personas que terminan en terapia intensiva y de ellas las que fallecen, la edad promedio está en 75 años. Por el contrario, los niños, es decir, el otro extremo de la vida, en general tienen también formas muy leves, ¿no? Muy leves. Cosa que es importante para llevar, digamos, tranquilidad, que aún en la embarazada, ¿no? Pareciera ser que la embarazada tiene poca chance de tener una enfermedad más grave que una no embarazada, y que los niños, hasta ahora hay, diría yo, pruebas no contundentes de que se contagian durante el embarazo, porque los casos que están estudiados, hay varios trabajos chinos que muestran que hay niños, bebés, digamos, recién nacidos que se contagiaron, pero que los fluidos vaginales eran negativos, así que por ahí se contagiaron en los 2 o 3 días después de nacer. Lo concreto es que en la embarazada no está indicada la cesárea, o sea que pasar por el canal de parto no se considera hoy por hoy un riesgo, y los bebés tienen que amamantar de su mamá. No hay que darle mamadera, pueden tomar la teta, por lo tanto, en todo caso, si la mamá está contagiada, que es la situación que estamos hablando, la mamá se pondrá barbijo y no lo mirará, digamos, para no respirarle arriba. Por lo tanto, entonces es una enfermedad muy contagiosa que en la mayoría de la gente tiene pocos síntomas. Hay un 20%, o sea, 20 de cada 100 que va a tener una enfermedad de distinto grado. De esos 20, 5 van a ser una enfermedad crítica, grave, que van a terminar en terapia, y probablemente de esos 5, entre 2 y 3 fallezcan. ¿Quiénes son los que más chances tienen de fallecer? Los que tienen más años y los que juntan enfermedades previas, ¿no? Si juntamos años y diabetes, problemas cardíacos, respiratorios, tenemos más chance de sacarnos ese número. La transmisión es siempre por las gotitas de saliva o de secreción respiratoria que uno pone en el aire cuando habla, cuando tose, cuando se ríe, y ni hablar cuando canta. Esto no nos permite, y no debemos confundir, transmitir por las gotitas a decir que se transmite por el aire. Es totalmente distinto decir transmisión aérea, como si ocurre con la varicela, o con el herpes zóster. La varicela, y estudios que demuestran que una persona internada en el primer piso de un hospital contagió a personas que estaban internadas en el segundo piso, porque el virus de la varicela sí viaja en el aire, ¿no? Está en gotitas muy, muy chiquititas que no caen al piso, que no caen en la superficie de la mesada. En cambio, nuestras gotas que escupimos, que ponemos en el aire, que llevan este COVID, si tienen más de 5 micrones, son más o menos pesadas, se caen. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Saber que si nos mantenemos a 2 metros de la otra persona, si encima usamos barbijo, es altamente improbable que contagiemos a alguien, ¿no? ¿Por qué lo de lavarse las manos? Porque acabamos de decir que el virus se cae, esas gotitas se caen y se depositan en las superficies, en todas las cosas que uno toca. Con la mano uno va a la cara, así que los picaportes, los controles de la tele, las llaves, el teléfono, ¿qué es lo que uno tiene que tratar de limpiar? ¿No? Cuanto más se limpie las manos, menos probable es que uno transmita el virus y lo deje en alguna otra superficie. Así que lo más importante, digamos, que podemos decir de este virus es que, como es altamente contagioso, el contagio se produce por las gotitas de saliva que uno escupe,
pero esas gotitas de saliva no quedan flotando en el ambiente. No es que si yo entro a una pieza donde estuvo una persona con COVID y respiro ahí adentro me contagio. No. Las personas que están expuestas a ese tipo de riesgo son las que van a hacer maniobras invasivas, o sea, el médico, la enfermera, que va a hacer una maniobra invasiva. Por ejemplo, intubar, o sea, ponerle un tubo en la tráquea a un paciente que está, supongamos, enfermo de COVID, tiene una neumonía, está por hacer una insuficiencia respiratoria aguda y para conectarlo a un respirador se le pone un tubo. Ahí en esa maniobra la tos de ese señor que está en una situación muy crítica genera una cantidad de partículas en las que yo sí me puedo contagiar por la cantidad de virus que pongo en el aire, y ahí sí se considera que esa es una situación de aerosolización, o sea, como si yo tirara un spray, ¿no? Pero estoy, por suerte, en esas circunstancias vestido con todo el equipo de astronauta para no contagiar. Pero hablando de la calle y del trabajo y de nuestras actividades cotidianas, estas tres cosas que insisten de ponernos el barbijo, mantener 2 metros de distancia y lavarnos las manos son las apropiadas y suficientes para no contagiarnos. No subestimemos a este virus, porque la única manera de no contagiarnos es no ir a encontrarnos con el virus, ¿no? El virus no camina, así que nosotros vamos a buscarlo. No nos juntemos con nuestros amigos. Si estamos trabajando, no tomemos mate con otro. No estemos sentados trabajando con el barbijo por debajo de la nariz. El barbijo hay que usarlo bien. Pero esto me lo digo, por suerte me lo digo y me escucho, porque yo hago lo mismo que hacemos todos, ¿no? Uno se cansa de la sensación de estar ahí como asaltando un banco todo el día, ¿no? Medio ahogado, la humedad. Bueno, con respecto a tratamiento, el COVID no tiene tratamiento, en el sentido de que no hay ningún remedio hoy oficialmente que haya demostrado que es capaz de curarlo. Lo que hace la medicina es intentar sostenernos con distintos medios. Recién hablamos de la respiración mecánica, cuando uno está agudamente enfermo y no es capaz de respirar solo, ¿sí? Bajar la fiebre, hidratarnos, los anticoagulantes, porque se sabe que el proceso inflamatorio, y entiéndase por esto, la respuesta que nuestro sistema de defensa hace frente al COVID es la que nos daña. Pero remedio no hay ninguno, así un antibiótico, un antiviral, ninguno. ¿Qué podemos decir de las vacunas? Hay 265 proyectos de vacunas, hay 4 o 5 que están más adelantadas, no se están peleando por suerte porque nadie va a estar en condiciones de fabricar miles de millones de dosis de vacuna, así que tranquilos que probablemente entre este octubre y abril, mayo del año que viene, son las previsiones, van a aparecer varios tipos de vacunas. Esta va a ser una enfermedad como la gripe, en la que eventualmente nos vamos a tener que vacunar todos los años, porque la inmunidad no va a durar, ¿no? Los estudios muestran que las personas que se infectaron, sus defensas no es que duran eternamente, sino que empiezan a caer a los meses. Así que desde el punto de vista de la prevención, es muy probable que nos pase como con la gripe. Todos los años nos tendremos que vacunar. Hasta ahí, digamos, para COVID podemos pasar al HIV y después hacer unas consideraciones de las cosas en común que tienen ellos. Vamos bien con el tiempo. HIV, o vamos a llamarlo VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. O sea, es un virus
que daña nuestro sistema de defensa y nos genera un déficit de nuestras defensas. También se le agrega una A de adquirida, ¿no? Que sería lo de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirido. ¿Por qué adquirido? Porque nosotros de fábrica venimos bien, ¿no? O sea, nuestro sistema de defensa estaba fenómeno antes de que llegara el virus. Nuestra mamá nos hizo bien, digamos. Salimos, nos agarramos el virus, y el virus nos dañó. Por eso se llama, la A de adquirido viene de ahí. Este virus se descubrió en la década de los 80, tampoco es un virus de laboratorio. En los Estados Unidos hay reportes, los americanos guardan suero de la sangre de personas que fallecieron y no se conocía en ese momento la causa. Después que se descubrió la tecnología para hacer el análisis del HIV y saber que estaba el HIV, fueron a descongelar, a desfrizar suero de personas y descubrieron que hasta sueros de hasta 1940 tenían el virus. Así que tampoco es un virus de laboratorio. ¿Cómo lo descubrieron? Y en la década del 80, en un hospital en San Francisco, se murieron 6 muchachos en un mes, en el mismo servicio, digamos, de clínica médica, todos de neumonía. Ahí se dieron cuenta, una neumonía rara, que no era aguda, empezaba de a poquito, y iba faltando el aire, con tos seca, y se dieron cuenta, buscando, investigando, que tenían como característica que los 6 eran homosexuales. Lamentablemente eso sirvió para cosas buenas, porque impulsó una investigación y también arrancó con todos los prejuicios y la discriminación. Bueno, a partir de ahí descubrieron que era un virus, pudieron llegar a la tecnología para aislarlo, para hacer el análisis y que ese análisis fuera barato y efectivo y se diseminó, digamos, lo pudimos hacer todos. Al principio no había tratamiento, luego empezaron a aparecer las drogas, llegamos a la época del cóctel, ¿no? Cóctel de drogas, que eran por lo menos 3 drogas. En aquel tiempo un montón de pastillas, muchos efectos adversos. ¿Cuál es la situación hoy? ¿No? Muy bien, hoy en la Argentina serán más o menos, no sé, 140, 150.000 personas infectadas. Pueden que sean más. Más de la mitad de esas personas se han contagiado por vía heterosexual. Así que esta cuestión voy a apagar el celular. Esta cuestión de la homosexualidad con la que arrancó, olvidémosla, ¿no? Esta enfermedad se transmite o por relaciones genitales o por el contacto con sangre que contenga el virus, por ejemplo, la adicción a drogas endovenosas, o de la mamá al bebé. 3 vías de transmisión, ninguna otra. O sea que si yo tomo el mate, comparto el plato, el vaso, me acuesto con mi sobrino en la cama grande a mirar una peli, nada de eso contagia, ¿no? En mi casa, si yo tuviera HIV, tengo que tener para mí el alicate, cepillo de diente y la afeitadora separado. Se transmite por relaciones genitales, por sangre, pero no sangre que yo encuentre una gota de sangre, voy a poner la mano y la toco así, digo, esto es sangre. Si tengo mi piel sana, no me voy a contagiar. El virus no se mueve y no es un tirabuzón que me va a perforar la piel. ¿Está bien? No, el virus es inmóvil, por eso una relación genital permite que el virus sea depositado ahí y es nuestro sistema de defensa que, identificando un material genético extraño a nosotros, va
y lo agarra, lo mete adentro de una célula para investigarlo, no se lo saca nunca más de encima. Así que se transmite por vía contacto genital, e insisto con lo de genital y no sexual, enfermedades de transmisión sexual. Yo preferiría, que esta es una de las cosas para mí importantes, hablar de enfermedades de transmisión genital, porque la sexualidad es mucho más amplia que un contacto genital. La sexualidad tiene que ver con el deseo, con la pasión, con el amor. Es mucho más abarcativo que solamente lo genital. Entonces, o a través de relaciones genitales, o a través del contacto con la sangre, pero me tengo que inyectar la sangre, o de la mamá al bebé. Muy bien. Por lo tanto, la utilización de profiláctico en todas las relaciones sexuales ocasionales, y ocasionales no es solamente una noche voy a bailar, pego onda con una chica o con un chico y tengo una relación sexual. No, hay veces en las que uno tiene relaciones sexuales que son periódicas, en el sentido de que uno tiene 2 o 3 o uno solo o más contactos sexuales que se reiteran en el tiempo, pero no somos pareja ni vivimos juntos, mucho menos. Pero eso se transforma en ocasional porque no hay un acuerdo de fidelidad. Y esa siempre es un nuevo encuentro. Y recordemos que cuando uno se encuentra genitalmente con alguien, se está encontrando con todos sus compañeros de relaciones previas. Eso es muy importante de tener en cuenta. ¿Qué tratamiento tenemos hoy? Tratamientos sumamente efectivos, seguros, en el sentido de que con 2 pastillitas, con una pastilla, que tomo una sola vez al día, sin efectos adversos, logro hacer una vida normal en cantidad y en calidad. Y esto no es, digamos, una expresión de buenos deseos, ¿no? Hoy en el hospital estuve con un muchacho que vino con su mamá, primer día diagnóstico reciente, y yo, entre las cosas que conversamos, siempre le digo, mirá, que este diagnóstico no es un certificado de defunción por adelantado, pero de ninguna manera. Hoy en día, con los remedios que hacen, impiden que el virus se reproduzca. ¿Dónde se reproduce el virus? Adentro de las células de nuestro sistema de defensa. ¿Qué hace con esa reproducción? Las destruye. Si baja mi defensa y suben los virus, voy a empezar a enfermarme. Si yo tomo remedios, bloqueo la máquina de reproducción que usa el virus dura 15 minutos vivo, entre comillas. Así que si yo tomo remedio todos los días, el virus deja de reproducirse, baja a niveles que no puedo detectar en la sangre, entonces mi sistema de defensa empieza a subir y se normaliza. Con lo cual tengo 2 consecuencias muy importantes. Si tomo remedio no contagio más. Fíjense qué importante es que todos nos hagamos los análisis, porque si hoy en día, todos los que tienen el virus lo supieran y tomaran remedios, no habría más casos nuevos. Muy importante. Y la segunda es que si yo freno al virus, mi sistema de defensa sube y me comporto como cualquier cristiano que anda caminando sin el virus. Pasemos a la mamá, al embarazo. Dijimos que una de las 3 formas era de la mamá a su bebé, ¿no? Aún adentro de la panza. Los remedios son, inocuos, no traen problemas a la mamá ni al bebé. Se empiezan a tomar dentro de las primeras
12 semanas, ¿no? Alrededor de las 12 semanas, pero si hay una mujer viene tomando remedios y se embaraza, no hay que suspender, sigue tomando la medicación. ¿Cuál es la intención? Llegar al momento del parto con carga viral no detectable. ¿Qué significa no detectable? Que se la quiero medir, no la puedo medir. No quiere decir que no esté el virus, pero está en una cantidad tan baja que no es capaz de contagiar al bebé. Entonces, a la mamá se le dan remedios, se hace una cesárea, que inclusive ahora está en discusión, pero digamos, se hace una cesárea. ¿Por qué una cesárea? Y porque el bebé pasa con la boca abierta por el canal vaginal y va tragando los fluidos vaginales que tienen sangre. Pero si la mamá está no detectable por la medicación, se sabe que hacer o no la cesárea no influye. Al bebé se le empieza a dar una medicación solo un mes, primer mes de vida, y con eso prácticamente llegamos a 0,00 y algún número la chance de contagio de un bebé. Quiere decir que hoy en día podemos tener prácticamente todos los bebés sanos y que desaparezca. Hoy la Argentina es uno de los países de Latinoamérica que tiene 3, 4% de transmisión vertical, o sea, transmisión de la mamá al bebé. Nosotros que nos ufanamos de ser culturalmente los más europeos de la América del Sur, bueno, les cuento que Bolivia, Paraguay, tiene menos transmisión vertical de la que tenemos nosotros en Argentina, que en general nos consideramos otra cosa. Entonces, los remedios están disponibles para todos, hay un programa nacional gratuito para todo el mundo que no tenga obra social, que funciona en el hospital, en este caso en el hospital regional, que funciona muy bien y que le da los remedios gratuitos sin problema a todo el mundo. Quiere decir que lo que tenemos que hacer es hacernos el análisis, porque nadie sabe si lo tiene, ¿no? Así que, pronóstico del HIV, buenísimo, porque uno va a vivir cantidad y calidad como alguien que no tiene HIV. Lo que tiene que hacer es enterarse lo antes posible. Por eso hay que hacerse el análisis. ¿Qué podemos decir de qué tienen en común HIV y el COVID? Lo que tienen en común es que son una amenaza para cada uno de nosotros. Frente a las amenazas, nosotros tenemos miedo, y cuando tenemos miedo, en general, nos ponemos, voy a decirlo entre comillas, jodidos, ¿no? Lamentablemente, en vez de que nos salga la parte solidaria, por decir así, nos sale la parte de ir a comprar todos los rollos de papel higiénico y todas las botellas de lavandina que queden en el anaquel, por más que diga, tenga en cuenta que va a venir otro atrás suyo. Entonces, digamos, con el HIV apareció esta cuestión de que era una enfermedad de transmisión sexual. ¿Y cómo funcionaba en el imaginario colectivo? La enfermedad de transmisión sexual era en realidad una transgresión moral, ¿no? Porque esas eran cosas que no se hacían, por lo menos no de día. Y fíjense que cuando alguien está enfermo del corazón, uno dice, es un paciente cardíaco. Cuando alguien está enfermo del hígado, ese es un paciente hepático. Ese es un idioma médico muy común. Sin embargo, con el SIDA apareció este final oso, entonces un sidoso.
Fíjense que sidoso también se dice al leproso, piojoso, asqueroso, tiene mucho peso, ¿no? De hecho, yo recuerdo, digamos, hace muchos años, un paciente que dijo, yo no soy sidoso, yo soy una persona que tiene SIDA. Entonces, eso nos muestra, por ahí es un detalle, pero no es un detalle, está hablando de cómo discriminamos, es decir, qué decimos cuando decimos. Ninguna palabra es inocente, ¿no? Entonces, también esto de la enfermedad de transmisión sexual, en vez de llamarlo genital, hace muchos años se llamaba enfermedades venéreas. Como veneria viene de Vénere, Vénere es Venus, Venus son las mujeres, siempre las culpables son las mujeres, eso ya se sabe. Las mujeres o los movimientos feministas dijeron, no, momentito, muchachos, esto de enfermedades venéreas vamos a repensar. Ahí apareció enfermedad de transmisión sexual y al SIDA le vino fenómeno, no al SIDA, sino a nosotros como una sociedad que, bueno, cuando tenemos miedo nos ponemos jodidos. Bueno. Perdón, una cosa, porque hablé del SIDA, fíjense con el COVID que a un médico, a una enfermera que trabaja para cuidarnos, cuando llega a su edificio de departamento le ponen un cartel que dice andate de acá. Bueno, eso es más o menos como sidoso de puntos suspensivos. Sí, bueno, Jorge, genial la aclaración, la información que está dando, la importancia, ¿no?, que tiene comunicar en tiempos de pandemia, en tiempos de estas enfermedades disruptivas que aparecieron en los 80, decías vos, el HIV o el VIH, y ahora el COVID, que realmente la comunicación tiene un rol tan central, tan importante, y la información y la comunicación se han vuelto tan sensibles que, como vos decís, una palabra de más o de menos puede provocar muchas veces muchas reacciones, ¿no?, ante este temor lógico, ante lo desconocido, pero bueno, la reacción no es la esperable, o no es la más humana. Hablando de eso, ¿no?, un poco de la dimensión humana, todos los días y a toda hora vemos en los noticieros el conteo de enfermos, de nuevos contagios, de nuevos casos, de muertos, números, ¿no? Y escuchando un poco estos minutos que estuviste hablando, pensaba cuánta información que hace falta que llegue a la comunidad y que no está llegando en esto de, bueno, quién está mejor en el ranking. Y hablar de Chubut, ¿no?, que fue una de las últimas provincias en estar en ese contador en cero, que parecía casi un mundial en algún momento, tristemente. Y bueno, y cómo estamos, si estamos mejor o peor que el otro, cuando en realidad estamos hablando de una cuestión muy humana y de una dimensión y una escala donde realmente, más allá de que obviamente tenemos que tener todos los cuidados, nos puede tocar. Y bueno, palabras como culpa, como prejuicio, como estigma, otra vez dando vueltas, y no solo en las personas que pueden llegar a tener este virus, este coronavirus, sino también en el personal de salud, que es el que nos está cuidando, ¿no?, el que nos está curando, el que le está poniendo toda la garra y ¿no?, todo lo que puede, más de lo que puede, para poder salir adelante de esto, ¿no? Una de las cosas que vos mencionabas, o algunas de las cosas que vos mencionabas, me parece que también está bueno comentarlo, o por ahí que vos lo digas, que tiene que ver que estamos hablando de algo totalmente nuevo, que a veces estas ideas conspirativas nacen o surgen de ciertos cambios, bueno, que se considera un caso sospechoso, o que se considera, cuáles son los parámetros, ¿no? Porque recién hablabas de una persona que no tiene fiebre o que no tiene los síntomas, hasta hace poco se decía, bueno, si no tiene fiebre no es un caso sospechoso. Eso lo cambió el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, y tiene que ver con esto, ¿no?, de que es una enfermedad que está en progreso, una investigación que están en progreso en realidad, y que hay cosas que van cambiando. Eso no quiere decir
que se esté mintiendo, que se esté ocultando información. Creo que al contrario, se está dando mucha información y hay que ser bastante cuidadosos con eso, ¿no? Yo creo que, digamos, como todas las preguntas tienen, digamos, múltiples respuestas, o la respuesta, lo primero que se me ocurrió es, somos argentinos, descreemos de nuestras autoridades, así que somos desconfiados. Puede ser que tengamos razón, pero quiero decir, en concreto, digamos, se fue modificando la definición de caso sospechoso porque al haber más hay que, como se dice, sensibilizar el método de pesquisa y entonces bajar la vara. En vez de estar esperando que tenga un cartel que dice yo soy COVID-19, tengo que empezar a sospecharlo con menos datos. ¿Qué significa? Antes había que tener fiebre más o dolor de garganta o tos seca o esto o lo otro. Bueno, ahora, aún sin tener fiebre, si tengo tos y dolor de garganta, más, porque acá es importante ese más. Por ahora en Comodoro, ¿no? ¿Por qué digo por ahora? Porque todavía en Comodoro se considera que no hay circulación local de virus. Quiere decir que yo, cualquiera que tiene el virus, estuvo en contacto con alguien que estuvo en contacto con ese que sabemos que o vino del avión o vino del barco, pero no es que aparece espontáneamente. Yo tuve todo el tiempo en mi edificio, por decir así, en mi trabajo, y de golpe me enfermé y yo no estuve ni con un familiar ni con un amigo que estuvo en contacto, que tiene la esposa que trabaja, no. Entonces, ¿cuándo se considera que hay circulación local, comunitaria del virus? Cuando no hay nexo epidemiológico, que sería todo esto que acabamos de decir en broma. Entonces hoy es cualquiera de los síntomas, puede ser fiebre, más dolor de garganta, o puede ser dolor de garganta y tos, más o el venir de afuera no es solamente del exterior, puedo venir de Trelew, puedo venir de Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires, de Río Negro, de Córdoba, de Chaco, o sin venir de afuera estuve con alguien que tiene diagnóstico del virus. Entonces es muy importante ese dato de, además de tener tos y dolor de garganta, porque no nos olvidemos que ahora viene la época de las toses, los dolores de garganta, la fiebre, la gripe, si no, vamos a creer que tenemos todos COVID. Es muy importante porque si no, el sistema de salud va a colapsar, pero no las camas de terapia. Va a colapsar desde el teléfono al médico que lo tiene que atender, a la enfermera que tiene que definir. Es muy importante que recordemos que esos síntomas que dijimos de fiebre, dolor de garganta, tos seca, dificultad respiratoria, trastornos del olfato, del gusto, si juntamos dos de esas, cualquier combinación, más el nexo epidemiológico. Clarísimo. ¿Hay alguna pregunta o comentarios que están haciendo por YouTube? Así que te voy a sacar. La primera es, bueno, era un tema que estaba bastante en duda en los momentos de los medios, que es la donación de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 y si es importante que los pacientes recuperados accedan a esta donación. ¿Qué podemos decir sobre el plasma y la recuperación? Sigue siendo una práctica, diría yo, experimental, en el sentido de que todavía no está instaurado como una terapéutica estándar, ¿no? Como si yo dijera, bueno, para la neumonía se usa este antibiótico. No, porque lo único que ha demostrado el plasma es que ha acortado
los días de enfermedad y ha disminuido la seriedad, pero ningún estudio con plasma demostró que disminuía la mortalidad. Y por otro lado, estamos hablando de una cuestión laboriosa, porque no es que yo le saco sangre a alguien, le saco los glóbulos rojos y me pongo el suero en la vena, porque voy a armar muchos líos, digamos. Así que no es una tecnología que está disponible para hacer rapidito cuando uno lo necesita. Conclusión, todavía ni siquiera el uso de plasma de personas recuperadas es un tratamiento estándar establecido y que ha permitido hacer una diferencia entre usarlo y no usarlo. Yo no te estoy escuchando. ¿Ahí me estás escuchando? Sí. Bueno, hay una pregunta sobre el VIH. Sobre el VIH, considerando que la incidencia de esta enfermedad en las mujeres de todas las edades, la incidencia de la enfermedad de las mujeres de todas las edades, si las investigaciones actuales sobre medicamentos y calidad de vida incluyen a las mujeres, pregunta, y se abarcan a la mujer en su paso hacia la vejez. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que sí, y por supuesto que esa pregunta abre a, digamos, el considerando de que los estudios en general predominan los hombres en los estudios, pero las mujeres en este caso están incluidas. Y algo que no dije, que me olvidé, pero que me parece muy importante, es que ya está disponible, porque ha demostrado ser altamente efectivo, lo que se llama la profilaxis preexposición. Nosotros estamos más acostumbrados a hablar de profilaxis posexposición. ¿Qué quiere decir? Supongamos, tengo una relación sexual ocasional y se me rompe el profiláctico. O sea que tengo una situación de riesgo, voy al médico y me pasó esto. Bueno, me dan remedios durante un mes y a eso le llamamos profilaxis, porque intento prevenir, post-exposición, porque me puse y después me dan los remedios. O soy un enfermero, me clavo una jeringa con una aguja, o mejor dicho, me clavo la aguja que está conectada a una jeringa, tenía un poco de sangre, me dan remedios inmediatamente. Eso es post-exposición. Ahora también está lo que se llama preexposición, ¿no es cierto? ¿Qué sería si yo tomo remedios antes de tener relaciones sexuales, estas ocasionales, que es bastante difícil definir lo de ocasional, se ha demostrado que disminuye muchísimo el riesgo de transmisión. ¿Dónde se ha probado este tipo de estrategia? Básicamente en dos situaciones importantes. Una es parejas discordantes, o sea, supongamos, el varón es positivo, la mujer es negativa, quieren probar a embarazarse, entonces la mujer empieza a tomar pastillas para protegerse del virus que podría recibir por el semen del varón. Les aseguro que esta situación ya pasó a la historia, porque si el varón toma los remedios adecuadamente y tiene carga viral no detectable, no contagia a nadie. La otra situación sería que hay muchos estudios científicos hechos en otros países, sobre todo, de estos fines de semana de festejo, donde se juntan, digamos, un grupo de personas, donde hay múltiples contactos sexuales, donde hay promedio más de 3 tipos distintos de droga, nadie sabe muy bien qué pasó el fin de semana. En esos grupos se ha utilizado muy exitosamente esto de tomar los remedios el viernes a la mañana
para arrancar la fiesta el viernes a la noche y seguir tomándolo hasta el lunes a la mañana, y eso demostró prevenir mucho, es decir, exitosamente, los contagios que ahí podían ocurrir. Jorge, ¿qué opinión tenés o qué te parece? Bueno, realmente no ha tenido mucha incidencia en la población femenina, pero de los profilácticos femeninos, de los preservativos femeninos. La verdad que he escuchado hablar muchas veces, aún en los congresos, nunca me mostraron uno. Nunca vi uno, digamos, me lo hayan mostrado o no. Así que la verdad que no sé de qué hablan cuando hablan de profiláctico femenino. Sí, una especie de campo de látex, digamos, pero para la mujer, ¿no? Para que la mujer tenga esa, no solo la decisión de que su compañero sexual, eventualmente hombre, lo utilice, sino para estar ella protegida de poder colocárselo. La verdad que no ha tenido mucha inserción, digamos, a nivel mercado ni demás, pero bueno, es una de las herramientas que se estaba como difundiendo y utilizando, de ahí la pregunta. Bueno, te transmito otra pregunta. Siendo que en esta época muchas mujeres son víctimas de violencia, la elección acerca del resguardo en las relaciones sexuales, tanto con el VIH como con el COVID, son limitadas. O sea que hay temas centrales que complejizan aún más estas medidas de precaución. Entiendo que se refiere a situaciones de violencia de género, violencia intrafamiliar, ¿no? ¿Cómo podríamos cruzar esos dos temas o analizar esos dos temas? En realidad, digamos, el COVID no es una enfermedad de transmisión genital. En todo caso, en el contacto estrecho que implica una relación genital, sexual, digamos, eventualmente, uno podría contagiarse, ¿sí? El HIV claramente es una enfermedad de transmisión por contacto genital. ¿Por qué? Porque es un virus muy débil, que necesita un contacto estrecho entre el que lo tiene y el que lo va a tener, porque si lo dejamos acá en la tabla del inodoro se seca. Nadie se va a agarrar un HIV por sentarse en el inodoro de un bar. Lamentablemente, la violencia a la que vos haces referencia impide cualquier respeto. Ya de por sí, digamos, la violencia es considerar al otro que no es como yo. Sí, uno de los principios que no respeta es el derecho a la vida, ¿no? La violencia por antonomasia ataca ese derecho, justamente, así que entiendo que va por ese lado. Creo que no hay más preguntas, no me han transmitido por lo menos. Y bueno, y sí, un poco... Sí, tenemos algunas preguntas más para Jorge, casi sobre el final. Preguntan, ¿cómo abordan desde el ámbito médico la psicoeducación y la perspectiva de género en materia de prevención de transmisión de HIV? Bueno, yo soy médico nomás, creo que no me alcanza para, digamos, creo que Daniela va a poder contestar, me parece, con un bagaje más útil, ¿no? Útil, mejor dicho, para dar esa respuesta. Pero, a ver, yo en el consultorio, a mí me parece que es muy... Vieron que la palabra médico, la palabra médico viene de medeos, del griego. Y medeos era la palabra que definía a alguien que cuidaba a otro y si podía lo curaba, pero primero lo cuidaba. Por eso Sócrates decía que el médico tenía que tener el tecné, o sea, el expertise, digamos, el conocimiento técnico, pero también el medeos. Bueno, yo desde ese lugar y realmente admirando mucho ese concepto y tratando de ponerlo en práctica cotidianamente, trato de cuidar al otro porque trato de verlo como si fuera yo o un familiar mío, por decirlo. Desde ese punto de vista, digamos, intento poder hablar
digamos, generar un ámbito de que podamos conversar, no hablar yo, en el que se pueda desenrollar, digamos, esa problemática de género y los daños que nos hacemos por los prejuicios que tenemos. Una más, ya casi vamos cerrando. ¿Las personas inmunocomprometidas, como las que tienen VIH, tienen más riesgo de mortalidad ante el COVID? No hay ningún estudio científico hoy que demuestre que una persona con VIH le vaya peor que a una que no la tiene. Siempre, digamos, se trata de categorizar el concepto, ¿no? Categorizar como diciendo, vamos a poner un número, ¿no? Por decir, cuantificar esto que yo digo cualitativamente. Bueno, entonces se dice que una persona que tiene más de 300 CD4, los CD4 es el nombre que le damos a una subpoblación de los linfocitos, que son uno de los glóbulos blancos, que son el blanco que utiliza el HIV para meterse adentro de él y reproducirse. Así que contando los CD4 sabemos cómo están nuestras defensas, groseramente, pero muy efectivo. Si alguien está en tratamiento con antirretrovirales, con los remedios, tiene carga viral no detectable y tiene más de 300 CD4, no es una persona que se tiene que quedar en su casa porque tiene un factor de riesgo agregado. ¿Está claro? Quiere decir que si yo tomo remedios, o sea, tengo diagnóstico, tomo remedios, en consecuencia y los tomo bien, tengo mi carga viral no detectable y tengo más de 300 CD4 que enseguida los tengo si tomo remedios, no tengo por qué tener un certificado para quedarme en mi casa porque soy un inmunodeficiente. Bien, y ahora sí la última. Dice, usted habló acerca del contagio del VIH y actualmente las organizaciones sociales piden modificarlo por el concepto de transmisión. ¿En qué radica la diferencia entre los mismos? ¿Entre transmisión y contagio? Sí. Probablemente, de nuevo, ¿qué digo cuando digo, no? Tal vez la palabra contagio y contagioso, de nuevo aparece el oso ahí. Si una persona me puede contagiar, suena tal vez a más peligroso, ¿no? Transmitir, me parece que conlleva menos prejuicios detrás, tiene una cadena asociativa, por decirlo así, menos agresiva, la palabra transmisión. Pero yo creo, digamos, permítame la digresión, que tenemos que hacernos también cargo, digamos, de lo que cada uno hace. A ver, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, muchos se preocupan a ver si las prostitutas tienen HIV, cuántos tienen y qué hace la Secretaría de Salud de la municipalidad con las prostitutas. Y yo, digamos, yo siempre pregunto, perdón, ¿y los muchachos que van a buscar un sexo, una relación genital, ahí sí que es genital, con una prostituta, digamos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que asegurarnos que la prostituta no tenga HIV para ejercer su profesión y no decimos nada de quien va a buscar este servicio? Yo creo que si hay algo importante es que yo tengo que cuidarme. Si yo me cuido, voy a cuidar al otro. Bueno, Jorge, realmente clarísimo, muy interesante. Dejás como muchos temas igual para seguir ahondando y como decía recién hace un rato, para seguir buscando historias, para seguir buscando temas, para seguir hablando de esto y que esa información sirva, ¿no? Y llegue a quien tiene que llegar.
por mi lado, por el lado del sindicato de prensa y los organizadores. Te agradezco un montón. Siempre sos muy claro como entrevistado, siempre fuiste un lujo, siempre sos un lujo. Y bueno, y creo que este conversatorio ha sido una muestra más clarísima de eso. Le vamos a dar el paso al secretario de Extensión, Diego Lazzarone, para dar cierre a este primer conversatorio. Gracias. Perdón, muchas gracias, es un honor para mí y te agradezco mucho. Es un esfuerzo, sin duda, no es falsa modestia. Pero bueno, muchas gracias. Y seguramente si da para más, ahí estaremos. Y bueno, nuevamente gracias a todas, a todos, a todos. Estela por la moderación, a vos Jorge por la claridad en la exposición, y a vos Lidia que hiciste el honor de abrir este espacio tan sentido y tan importante en estos contextos, ¿no? Que sabemos que son adversos, y es muy importante saber que en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y en articulación con organizaciones sociales, con el sindicato de prensa, también agradecerle a Mónica que ha orientado y ha permitido que nosotros podamos desarrollar y llevar adelante esta propuesta, a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, a Susana Perales. Bueno, agradecer a todos y invitarlos nuevamente a participar el lunes. Son 3 jornadas que van a permitir reflexionar en torno a una temática tan sentida y tan oportuna en cuanto al tema que se planteaban y que ustedes discurrían. Así que yo agradecer, reiterar el honor que nos da saber que tenemos en nuestra comunidad universitaria gente con muchísima experiencia y sobre todo con un gran compromiso social que está claro y es manifiesto, no solamente en estas circunstancias tan adversas, sino en todo momento. La Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, sus profesionales, sus investigadores, su comunidad universitaria y sus autoridades, sobre todo las autoridades, comprometidas en mantener ese vínculo de comunicación y de trabajo articulado con todas las organizaciones. Así que agradecerles, invitarles y nuevamente invitarlos a participar el próximo lunes de este encuentro a las 18 horas por este mismo canal. Muchas gracias. Gracias a todos.